Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo por Instagram. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando de este día? Se acerca el fin de semana. Bueno, estuve consultando, preguntando de qué tema quería la gente, mis seguidores, qué tema les interesa que hable. Y bueno, hubo muchas consultas y traté de poder responderles con videos que ya están en mi canal de YouTube. Recuerden que hay más de 370 videos donde se trabajan especialmente las metas, el dinero, el amor, las adicciones, el tema de la sexualidad. Obviamente todos los videos gratuitos dentro de mi canal de YouTube son videos que son fáciles de entender para que cualquier persona sin conocimientos previos pueda iniciar este proceso llamado alquimia, que es aprender a pensar desde otro lugar, aprender a cuestionar nuestros puntos de vista, nuestras creencias y empezar ese hilo conductor hacia entender el origen de eso que nos pasa. Hay cientos de videos ahí gratuitos, pero obviamente quien quiere ir más a fondo, quiere aprender herramientas y quiere tomárselo en serio, tiene que invertir en alguno de los talleres online grabados que son económicos, son mixtos, puede hacerlo cualquier persona, y donde vas a tener las primeras herramientas. Y si ya querés ir más allá y querés estudiar alquimia, recuerda que la puerta de Alquimia Femenina está abierta, las clases son 100% online y podés ingresar en cualquier momento del año, pero obviamente vas a ir accediendo a los módulos grabados cuanto más tarde ingreses. Así que bueno, recuerden que pueden invertir si quieren en los talleres y si no, obviamente en mi canal de YouTube tenés un montón de material gratuito que tenés que mirar más de una vez porque obviamente esto de escuchar y de aprender a seguir el hilo de lo que te voy contando implica muchas herramientas que quizás no tenés y que obviamente tenés que invertir mucho tiempo mirando los videos más de una vez para poder entender bien a dónde quiero llegar con cada cuestión. Hola, ¿cómo les va? Hola Lore, hola Dani, hola Vane, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hola Vane, Julieta, Lupita, bueno, mucha gente. Adelita, todo con Ita, lo chiquito. ¿Cómo les va? ¿Me extrañaron un poquito? Margarita, muchos Ita. ¿Cuánto Ita? Todo chiquitito, chiquitita. Te extrañaba, dice Vane. Hola, Gra. Hola, Caro. Loma, Marian, Marcela. Hola desde Devoto, Córdoba. Colores del Alma, Lucero Betiana, Nati, bueno, mucha gente. Soy de Tenerife, dice María Cleo. María Jorgelina, muchas Marías. Emi, Lorelei, bueno, mucha gente. Se van sumando al vivo. Bien, bueno, muchas preguntas. Con las preguntas yo me doy cuenta más o menos por dónde va la cosa. ¿Sí? Porque cuando uno hace una pregunta o cuando uno da una respuesta o cuando uno quiere decir su meta o lo que quiere concretar, en sus palabras está la llave que abre la puerta hacia encontrar el origen de por qué no logró eso y también la llave para ir por el camino hacia concretar y materializar eso que quiero. Entonces, el arte de escuchar, el arte de entender por qué elijo esas palabras y no otra, es un camino que se hace al andar y que obviamente en cada video lo estoy diciendo, recalcando, para que entiendan que se inicia por ahí y no podés saltarte ese paso porque ese paso es clave si realmente querés soluciones y si querés realmente concretar tus metas. Entonces, no quieras evitar el proceso de aprender a pensar, que es aprender a escuchar. Cuando preguntan, voy a leer literal las preguntas.
acá. ¿Cómo atraer el dinero a tu vida? Bueno, de por sí hay un taller de metas y dinero exclusivo dentro de la escuela, pero el cómo. Cuando yo empiezo una meta preguntándome cómo lo voy a hacer, yo ya sé de antemano que la persona quiere encontrar la forma de hacerlo, pero no está explícito qué quiere. Y lo quiere atraer. O sea, yo lo quiero atraer, no lo quiero tener. Hay frases, afirmaciones muy simplistas de esto. Soy un imán para el dinero. Te recuerdo que el imán no atrae el dinero, sino pone un imán de esos que tenemos en la heladera, en el refrigerador, y fíjate si atrae billetes o tarjetas de crédito, de débito o algo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una ilusión, una idea que viene obviamente de frases aprendidas y copiadas de libros de autoayuda. ¿Que están buenas? Sí, divinas, pero no te van a servir para materializar el dinero. ¿Por qué? Porque en las mismas palabras está la clave. ¿Cómo atraer el dinero a tu vida? Pone la vida en un lugar de dinero. Es decir, tu vida gira en base al dinero que tenés y que no tenés. Y atraer siempre me va a hablar de algo sexual. Yo quiero tener dinero, ¿para qué? Para que el otro me quiera, me reconozca, para que el otro me vea, para yo poder ir a esos lugares donde está la gente que a mí me interesa. O sea, la mirada está en el otro, el valor está en el otro y tu vida está en desvalorización. Por eso es tan importante aprender a escucharse en esa frase. Yo ya sé que la persona está atravesando una gran desvalorización, donde pone primero a los demás, donde le importa más el qué dirán y por ese qué dirán no se anima a ninguna de las metas y hace lo políticamente correcto, que es lo que quiere el otro y no lo que uno quiere. Entonces, si uno está en su vida en último lugar, ¿cómo voy a atraer personas que me pongan en primer lugar? Si yo soy la primera que me desvalorizo. El viaje hacia ganar dinero es el viaje hacia ponerte en primer lugar. Si no sos capaz de darte a vos lo que vos querés, es decir, de yo quiero un par de zapatos y mi mente me va a decir son caros, son mucho, o sea, con esa plata me compro 3 pares de zapatos y entro en la comparación. Yo en eso no estoy ahorrando, yo en eso lo único que estoy haciendo es decirme a mí misma es que eso es mucho para mí. Es decir, yo soy poca cosa para eso y esos zapatos yo no los merezco. Por eso es tan importante entender que si no sos capaz de comprarte eso que querés, atravesando todas las desvalorizaciones de es muy caro, es que es mucho para mí, entendiendo que eso lo único que hace es ponerte en último lugar y llevarte a este síndrome de la carencia y de la deuda eterna. Todo camino inicia atravesando los no puedo. Y lo importante es entender que vos tenés que invertir en lo que querés, sea lo que sea. Y que si hoy no tenés el dinero, que quieras encontrar la manera de llegar a eso. No que te rindas en la primera y digas, bueno, entonces no lo hago. Porque eso es lo que nos lleva a la mediocridad. Lo explico en cada uno de mis videos, pero obviamente en el taller de metas y dinero se trabaja en profundidad y en alquimia obviamente vamos mucho más a fondo. Otra de las preguntas. ¿Soltar a los padres o que ellos te suelten? Hay un video que ahí lo puse dentro de mi historia sobre el tema de soltar, que es algo que se tatúa toda la gente, en su mayoría, ¿no? Y que soltar solo nos habla de atar. Porque si yo tengo que soltar, yo tengo que estar atada primero. Tengo que estar agarrada a algo. Entonces, así como la palabra adelgazar me lleva a engordar, la palabra soltar me lleva a atarme. ¿Y a qué me ato a mis padres? Porque pues yo soy una niña, estoy en un proceso infantil. Entonces, que yo me ate a mis padres o mis padres se aten a mí es porque yo no tengo decisiones propias. Yo necesito un adulto que me diga qué hacer. Otra vez el poder está afuera. Mismo tema, pero desde diferente enfoque. Yo estoy en una actitud infantil donde quiero que me den. ¿Sí? O yo quiero que me suelten, sí, pero no me sueltan ¿por qué? O porque yo no suelto, porque no hay confianza en uno mismo y es una actitud infantil porque pone a los padres encima. ¿Se entiende? Otra. ¿Sobre qué tema te gustaría que hable? Autoestima. Bueno, hay muchos videos dentro de mi canal de YouTube sobre este tema. Hay un taller donde se trabaja específicamente que es el de metas y amor y que si bien trabajamos las relaciones amorosas, trabajamos la relación con uno mismo en primera instancia porque la relación que tenés con los demás
es un reflejo del lugar que vos ocupás como mujer, como hombre, en tu aspecto sexual, en tu aspecto de heridas emocionales de la infancia, en fin. ¿Autoestima qué es? El auto y la estima. Auto nos habla de esto de independizarme del otro. Yo me tengo que independizar de que el otro me dé, de empezar las relaciones con el que me llene una parte que yo tengo vacía, donde el otro termina siendo una cosa donde yo estoy porque me da, y me da estabilidad, y me da amor, y me da buen sexo, y me da, y me respeta, y me ama, pero desde un lugar de quiero recibir lo mismo que yo doy. Estas relaciones, que lo repito muchas veces, y yo sé que es difícil cuando no tienen herramientas, cuando no han hecho un proceso realmente de autoconocimiento, que entiendan que el amor que nos viene dado es un amor de dependencia, el amo y el esclavo, y esto está reflejado en: porque amo a mi madre, yo me someto a hacer cosas que no quiero hacer, me siento culpable si no las hago y entro en ese circuito de amor y odio constante. Donde yo lo amo pero me falta deseo, yo amo pero no quiero estar y yo me quedo por los hijos y todas esas excusas mentales que vienen de este amor de amo y esclavo, de estas dependencias. No podemos entender el concepto de amor si no hacemos un viaje interior hacia entender qué es el amor. Entender que el amor nos va a hablar de sin muerte, que nos va a hablar de atravesar el proceso de dependencia y no sentir que el otro me pertenece o que yo le pertenezco al otro. Tenemos un amor lleno de adicciones emocionales, de heridas infantiles, donde proyectamos lo que me dieron, lo que no me dieron, lo que me faltó, y donde quiero que el otro me dé constantemente desde un aspecto infantil. Y entonces, como yo no me siento amada, yo dejo a esa persona porque él me tiene que hacer sentir cosas o ella me tiene que hacer sentir cosas. ¿Desde cuándo tu sentir depende del otro? Volvemos a lo mismo. Entonces, todo lo que es autoestima nos habla de que vos manejás tu propio auto, tu propio auto amor, tu auto valoración, tu auto reconocimiento, o estás esperando tener a alguien para que te reconozca. No es que yo quiero estar en pareja porque yo quiero tener. ¿Desde dónde estamos queriendo materializar eso? Ese viaje hacia vaciarnos de todo lo que no somos es un viaje, es un recorrido. O sea, un video no te va a proporcionar la llave para romper con tus patrones de heridas emocionales. Te lo va a aportar la práctica, y esa práctica es aprendiendo a invertir en tu mente, aprendiendo a escucharte, aprendiendo a entenderte, aprendiendo a ponerte en primer lugar. Si una persona no es capaz de ponerse en primer lugar, dándose a sí misma lo que quiere sin sentirse culpable, se compra una campera, un saco y ay, me siento culpable porque gasté tanto dinero en esto y entro en desvalorización con todo lo que me doy, pero por supuesto que en mis relaciones se va a ver afectado eso mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy en un lugar de desvalorización. Y esto lo aprendemos desde siempre por la cultura que tenemos, del esfuerzo, de la voluntad, del amor y el esclavo. Por eso, cuando iniciamos alquimia, iniciamos ese proceso de vacío, donde hay que vaciarnos de conceptos que tenemos como verdades absolutas y que lo único que hacen es estancarnos en una baja autoestima, pero por sobre todo en un lugar nos pone de no puedo, no tengo, es difícil, y en un lugar de totalmente no tengo el control de mi vida, entonces yo tengo que esperar a que algo se dé, porque a mí las cosas no me salen. O sea, la palabra salir constantemente, de que yo quiero que me salgan las cosas y las cosas se salen, no entran. Entonces, si no aprendemos a escucharnos, no aprendemos a entrar en la valoración, porque la valoración inicia con aprender a escucharte a ti. Y esto es difícil, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar para los demás y no para nosotros. Siguiente pregunta. ¿Sobre qué tema te gustaría que hable?
del cansancio por la rutina. Hay un video de gimnasia emocional en mi canal de YouTube, yo ahí lo puse, que ahí doy herramientas para este tema de el cansancio por la rutina. O sea, el cansancio viene cuando no tenemos ganas. Cuando no tenemos ganas no hay motivación. Cuando no hay motivación no hay metas. Cuando no hay metas no hay un más allá. Si yo no estoy creciendo, me estoy muriendo. Si una planta no crece, se está secando. Si vos no tenés motivación es porque no hay motivo de vivir. Entonces eso después nos lleva a una depresión, a una angustia, a una frustración porque no hay metas. Ay, lo que pasa es que yo no sé lo que quiero, por eso no tengo metas. No saber lo que querés es que ni siquiera te querés. Detrás del no sé lo que quiero está el no me quiero. O volvemos a la autoestima, a la valoración y al inicio del camino. Siempre nos va a llevar al punto. ¿Qué lugar ocupas vos en tu vida? Si no sabes lo que querés, poco te conoces. Sabes lo que quiere el marido, el hijo, tu padre, pero no sabes lo que querés vos. Entonces vos nunca ocupaste un lugar importante en tu vida. De eso nos va a hablar. Digamos. ¿Sobre qué tema te gustaría que hable? ¿Cómo materializar una meta? Ejemplo, un auto. Todas las metas las podemos materializar si estamos dispuestos a atravesar los límites mentales. Vuelve a empezar la frase con el cómo, la forma. Y el cómo nos va a hablar de estar esperando a que algo se dé afuera y no iniciarlo adentro. Hay millones de formas de materializar un auto. El tema es qué vas a hacer vos para ir hacia ese potencial, hacia ese camino. Para eso voy a tener que atravesar mis miedos, mis justificaciones de que no tengo plata, de que es difícil, de que no es el momento, que es muy caro, que el auto que yo quiero no es el que puedo tener. Y empezar a invertir tiempo en ver la manera. Es decir, siempre se puede. El tema es si estamos dispuestos a hacer lo que hoy podemos para dirigirnos hacia eso. Y eso no significa que hoy lo vas a tener, pero sí va a ser un camino que es como una semilla, empieza a crecer, donde si tenés paciencia y seguís accionando, lo vas a concretar. Pero si yo estoy esperando a que se dé de un día para el otro, estoy en una espera que me hace ponerme no solo en último lugar, sino de que me hace desear algo que jamás voy a tener, porque si no me pongo en marcha, no lo voy a tener. O sea, si yo no me subo al auto y me dirijo a Ushuaia, no voy a llegar a Ushuaia. Por más que yo desee, si yo no hago cosas para cumplir eso, eso no va a venir. No va a venir una amiga a decirme, ay, vos sabés que quiero ir a Ushuaia, ¿querés venir conmigo? No va a pasar. ¿Puede pasar? Puede pasar, pero es muy, o sea, yo tengo que hablar de la meta con mi amiga, decirle, dale, vamos, para que se entere, porque si no, no entra en un potencial. Si la persona no acciona haciendo algo, aunque sea mínimo, la meta no se concreta. Si no invertís, aunque sea, qué sé yo, vas a una agencia de turismo, invertís algo de dinero para comprarte el pasaje, llamás a las cabañas, preguntás si pueden con tarjeta, algo que implique de que realmente querés materializar eso y no simplemente que estás esperando a que las condiciones se den. Porque es esto de poner el poder afuera. Sé que es difícil, sí, porque implica vaciarnos. De vaciarnos de la espera. ¿Esperar a qué? A que algo pase cuando vos no estás haciendo nada nuevo. No va a pasar nada nuevo si vos no haces cosas nuevas. Es muy difícil porque la persona no entiende que tiene que moverse. Por eso siempre digo, mueve el trasero. Pero cuando hablo de mover el trasero implico de que a la palabra la tenés que seguir con tu accionar. No es simplemente repetir frases, sino hacer que tu palabra se plasme. Es decir, si decís algo lo tenés que cumplir, porque tu palabra tiene que valer para vos por sobre todas las cosas. Entonces, si vos no lo cumplís, vos y tu palabra no tienen peso. Entonces, si no tienen peso para vos, menos va a tener peso para que se dé una oportunidad más allá de vos. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Tenemos que poner la palabra en acción. Quiero algo, bueno, ¿qué vas a hacer hoy con lo que tenés para materializarlo? Algo podés hacer. Y eso va a implicar atravesar un miedo. Porque por ahí el ahorrito que tenías, pero tengo miedo. Atravesar el miedo, si querés algo, dirigite, hacé algo, invertí tiempo, invertí dinero en eso que querés. Si no, no va a crecer nunca la oportunidad. ¿Sobre qué tema te gustaría que hable? Pareja amorosa y la importancia de generar metas juntos. Yo ahí puse un dibujito y puse metas parecidas, mentes parecidas. Las metas son distintas cuando las mentes son distintas.
Por eso muchas veces cuando una de las personas dentro de la pareja comienza un viaje de autodescubrimiento, de ponerse en primer lugar, es como que la pareja pareciera que tiende a dividirse y en realidad no. Empieza a verse las mentalidades distintas y entonces hay metas distintas. Esto lo podemos ver muy a menudo. Por ejemplo, alguien quiere iniciar terapia y entonces la otra persona dice, ¿para qué? Estás gastando plata, estás tirando plata, porque la persona está invirtiendo en su mente. No importa lo que haga, no estoy hablando solo de alquimia, cualquier cosa que implique conocerte. Sea hacerte una terapia de Reiki, ir a la psicóloga, ir al psiquiatra, hacerte biodescodificación, iniciar un proceso de coaching, no importa el qué, pero es algo donde te va a hacer pensar. Entonces la otra persona dice, no vaya a ser que empiece a pensar por sí misma y no me necesite. O sea, automáticamente empiezan las desvalorizaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito que el otro me necesite, por una seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Frente al primero o primera que quiere iniciar un viaje, sea un retiro espiritual, va a haber cortocircuito. Si las mentes son distintas. Ahora, si las mentes son iguales, porque hay metas iguales, vos te sentís feliz de que la persona haga lo que quiere hacer y la impulsás a hacer lo que quiere hacer. Ahora, cuando vos le pones trabas es porque en el fondo estás pensando más en vos mismo que en el otro. Entonces, la pregunta es, si vos no podés ver que a mí me hace feliz ir a, irme de viaje con mis amigos de fútbol, porque a mí me hace feliz, porque ese es mi retiro espiritual. Si vos no podés darme ese lugar como individuo, porque no somos pareja 24 horas, ni sos madre durante 24 horas, ni padre 24 horas, o sea, tenemos muchos roles dentro de nuestra vida y un rol de nuestra vida es la parte individual. Entonces, si la otra persona no te acompaña en tus propios procesos que vos decidas hacer, sea un viaje, sea una terapia, sea lo que sea, es porque obviamente la persona piensa más en sí misma que en la otra persona. Entonces la pareja empieza a dividirse. Pasa eso. Porque si no somos capaces de darle el lugar al otro para que elija lo que quiere, aunque a mí no me guste eso, es porque estoy pensando más en mí que en la otra persona. Entonces no hay mucho amor, hay más amo y esclavo. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre dentro de las parejas es como que los conflictos que primero se desencadenan son los del dinero, quién pone más dinero, quién trabaja más, de quién es la casa. Y todo eso es el ego. Pues si somos pareja tenemos que ir a la par. Y a la par implica que vayamos en la misma dirección, que podamos crecer juntos y no que me vengas a decir cuánto te debo o cuánto puedo gastar o no. Porque si no, ¿qué onda? Vos sos mi papá, mi mamá y yo soy tu hijito, tu hijita. Entramos en ese aspecto familiar. Sí, tenemos que ir a la par, para un lado, pero tenemos que poner los deseos de ambos en el mismo lugar. No que unos deseos sean más grandes que otros o que solo los deseos de dentro de la pareja, lo que sea la familia, la casita y eso, sean los importantes y los otros no. Porque somos un todo. Eso es muy importante entender, por eso digo metas parecidas, mentes parecidas, aunque sean caminos distintos para materializar esas metas. ¿Sobre qué tema te gustaría que hable? Amor propio. Bueno, apropiarme del amor, algo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Esto lo hablé recién sobre el tema de la autoestima y lo importante de ponernos en primer lugar. Y también hay un taller de metas y amor exclusivo dentro de la escuela para este tema. ¿Sobre qué tema te gustaría que hable? La ira, no poder controlarla. Bueno, la ira nos va a llevar a una dirección. ¿Hacia dónde vas que te enoja? ¿Por qué? Porque me dirijo a un lugar que no quiero y entonces me enojo. ¿Por qué? Porque después de la frustración viene el enojo. Te frustras, ¿por qué? Porque estás en una dirección, estás avanzando hacia un lugar que no te gusta. Y como no nos escuchamos y hacemos cosas por los demás, entramos en ese proceso de ira. Ahí puse mi video de gimnasia emocional para que empiecen a gestionar sus emociones. Pero es muy importante entender que detrás de la ira hay un tema de dirigirme a algo que no me gusta y que como no me gusta y lo hago de mala gana, ¿por qué? Porque si no lo hago me siento culpable, porque si no lo hago, ¿qué va a pensar el otro? Me va a dejar, no me va a amar,
Y ahí empiezan los conflictos de poner al otro en un lugar de pedestal de mi vida y yo soy simplemente un actor de reparto de mi vida y el otro es el protagonista, ¿no? ¿Sobre qué tema te gustaría que hable? ¿Cómo dejar de dar explicaciones por todo lo que hago? Bueno, ¿no? ¿Yo por qué tengo que darle explicaciones al otro? Porque el otro me importa. Ahora, si al otro le importa lo que yo hago, o sea, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, estamos girando alrededor de los demás y no de nosotros mismos. Es más de lo mismo, de la desvalorización, de ponernos en último lugar, de pensar más en lo que dirán que lo que yo quiero. Ay, qué complejo, ¿no? Porque si hoy vas al médico y te dice, mira, te queda un mes de vida, no hay solución, estoy seguro que lo primero que haces es hacer todo lo que te dé la gana, porque como te queda un mes, se acaba la vida o es el fin del mundo y empezás a animarte a hacer lo que querés. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que el problema sea tan grande para hacer lo que queremos y no lo podemos hacer porque simplemente nos ponemos en primer lugar? Entonces es un viaje de autoconocimiento muy profundo que lo tenemos que hacer si realmente queremos conocernos, porque no nos conocemos. ¿Qué quiero? No lo sé. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Es como que no hay una conexión con nosotros mismos porque estamos más pensando en el afuera que en el adentro. Y todas estas respuestas que me dieron frente a la pregunta de qué tema quería que hable me hicieron dar cuenta de las desvalorizaciones que hay en las personas, de que no son capaces de ponerse en primer lugar, que están más pensando en darle a los demás que en darse a sí mismos. Entonces, esa es la primordial clave dentro del proceso. Si no te vas a poner en primer lugar, ¿qué buscas que te diga? Si el problema lo tenés vos, a ponerte en último lugar. Yo por más que te diga y te ponga videos y te hable, si vos en tus acciones, cada vez que querés algo, decís, no, es mucho para mí, es muy caro, es difícil, vos en esa acción no solo te estás desvalorizando, sino que estás diciendo que todo vale mucho más que vos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale tu vida para vos? Y para ponerle valor a nuestra vida tenemos que ser valientes. Y cuando hablamos del valor y de ser valientes, hablamos de entrar en ese proceso que entra el héroe que decide emprender el viaje, como en todos los mitos, hacia enfrentarse a sus miedos, que son sus enemigos, ¿no? Que en cada historia están representados por una trama, por un drama, pero que siempre nos van a hablar de atravesarlos no puedo. Por eso el héroe tiene que aprender, generalmente con un sabio o alguien que lo entrene para estar en ese combate, que el combate siempre es interno, con nuestros miedos, con nuestras desvalorizaciones, con nuestras incertidumbres. Y así empieza el viaje de todo conocimiento, de entender que tenemos que atravesar los no puedo, los es difícil, y entender que atravesarlos implica un entrenamiento. Por eso vamos a encontrar en el mito del héroe que el héroe se tiene que encontrar con alguien que lo instruya y le dedica tiempo. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Karate Kid, una muy fácil, que Miyagi le dice, yo te voy a enseñar a pelear, te voy a enseñar el karate, y entonces lo pone a hacer un ritual, se llama ritual lo que le enseña a hacer. Un ritual donde lo que va a saltar es el ego. En todas las culturas milenarias siempre se inicia así para poder entrar en la verdadera enseñanza. Lo primero que se le enseña es algo que va a saltar el ego. Entonces, si la persona atraviesa ese primer examen de su ego, que es esto no es lo que yo pensaba, mis expectativas
no estoy aprendiendo nada, esto es reaburrido, esto no me sirve de nada, me están estafando, o sea, el ego va a saltar desvalorizando eso. Por eso en el inicio, jamás en ninguna cultura ancestral le van a enseñar lo importante. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el ego frente a lo nuevo es hacer batalla. Entonces le vamos a enseñar a través de un ritual donde va a saltar las expectativas que la persona trae y de las cuales se tiene que vaciar para iniciar ese viaje. Entonces, lo que le pasa a Daniel Sam es que empieza a pintar y empieza a pensar, ¿no? Dice, este viejo me está haciendo pintar la casa, la cerca, me está haciendo pulir el piso y no me está enseñando lo que me tiene que enseñar. Él dice, bueno, ese es el precio que tengo que pagar porque no le estoy pagando, entonces le pago con esto. Y entonces espera que en algún momento le enseñe algo. Sin embargo, Miyagi espera a que él salte, a que él se enoje, a que saque esa ira para enseñarle a ver con otros ojos lo que está haciendo. No es que no le enseña nada, se lo va a enseñar oculto. Esto se llama lenguaje exotérico y lenguaje esotérico. El exotérico es estoy pintando la cerca, estoy puliendo el piso y pienso, el piso, la cerca. Me saco la campera, pongo la campera, me saco la campera en el otro de Karate Kid. ¿Sí? Eso es lo que ve el yo que no está instruido. El ego, la mente dual, la mente dividida, la pura supervivencia, el animal en nosotros, el que deseo algo y después deseo otra cosa, ese. Entonces, el lenguaje esotérico es lo oculto en eso. Después de que salta el ego, el enojo y se sacan esos pensamientos, ahí empieza el vacío de la mente, sacar la basura. Entonces ahí cuando la persona se enoja, ¿sí? Cuando dice, pero esto no me está sirviendo de nada, ahí Miyagi le dice, enséñame a pintar la cerca. Y hace, no, ahí, ¿sí? Pulir el piso. No, así. Y ahí le empieza a enseñar los primeros movimientos. Entonces dice, wow, tuve que atravesar todo esto para que me enseñe los primeros movimientos. No era más fácil que me diga, hace así y hace así. ¿Por qué tiene que venir ese ritual y eso en el inicio? Porque las sabidurías más antiguas siempre fueron protegidas de las personas que lo único que buscan es la solución instantánea, que vienen desde el ego y no vienen desde el ser. Entonces siempre se va a hacer exámenes para que la enseñanza siempre sea pasada desde algún lugar a las personas que se lo merecen, a quienes atravesaron ese ego, ese miedo y se vaciaron y pudieron entender el mensaje. Más allá de eso, el ritual siempre se hace para la mente inconsciente, para esa parte oscura que tenemos y que la persona entienda que en todo lo que hacemos hay una enseñanza. Entonces no solo le está enseñando a combatir, le está enseñando a ver con otros ojos en ese proceso. Y así es el estudio de todo lo antiguo. Y así es el estudio de alquimia. Si hay alumnas acá de segundo año o de avanzado, se van a dar cuenta que después del primer año, donde vemos cosas que son más fáciles de entender para poder hacer el proceso de vacío, aprendemos herramientas y demás, pero quien atravesó ese primer año y entró en la introducción del segundo año o de avanzado, se da cuenta que ¡wow! Ahora entiendo todo lo que me enseñó. Que al inicio fue todo sacar el ego. Y entonces, por eso, a medida que vamos avanzando en el camino, vamos entrando en la sabiduría más antigua, en esa sabiduría que es la sagrada, que es la que entra en ese proceso de ahora estás listo para saber esto. Ahora estás listo que atravesaste el no puedo, las excusas, la desvalorización. Ahora estás lista para esta parte
donde se empieza a enseñar otro nivel del camino que implica obviamente ver más allá y entender el ritual desde otro lugar. Entonces, en el camino hacia romper con nuestras estructuras limitantes, iniciamos ese viaje del héroe, que es el viaje a ser protagonistas de nuestra historia, es dejar de ser el actor del reparto donde nunca pasa nada, entramos en esa rutina y en donde comenzamos ese viaje. Ese viaje que comenzamos inicia por atravesar a tus miedos, es decir, enfrentarte a tus enemigos. Por eso cuando iniciamos alquimia siempre es atravesar tus miedos, tus no puedo, sea una enfermedad, es tu enemigo, quizás sea una desvalorización, sea que la soledad, no importa, pero ahí tenés al enemigo, digamos, eso de lo cual querés sanarte. Y ahora empieza ese combate, y para entender que tenés que combatir con eso, primero tenés que aprender, ¿sí? Ese proceso de sabiduría, que es donde empezás la instrucción. Y es en el momento en que te enfrentás a ese enemigo donde vos tenés que aplicar esas herramientas. No es que la gente piensa que cuando hace alquimia es lo mismo que hacer cualquier cosa de autoconocimiento. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser repetir una y otra vez la misma frase, voy a hacer este ejercicio y lo haces todos los días a las 10 de la mañana. No, el ejercicio tenés que aplicarlo frente al enemigo, frente al problema, frente al conflicto. Es ahí donde vemos si aprendiste o no. ¿Quién gana el combate? Cuando estás frente al problema. Que aprendas a pensar cuando estás discutiendo con Roberto. Que aprendas a pensar cuando tu mamá te dice, ay, dale, por favor, hacelo, necesito la plata, cuando sabes que juega y se gasta la plata. ¿Qué haces ante el problema? ¿Qué haces ante el conflicto? Cuando te viene la torta y vos dijiste que ibas a cuidarte, ibas a dejar de comer harina y sin embargo viene la torta y vos, ay, es que es tan rica. El combate con la torta, el combate es decir que no al que te pone en último lugar y te llama a las 3 de la mañana porque no tuvo otra opción y que sos el último orejón del tarro y sin embargo decís, no, es que en realidad me quiere y te mentís. ¿Se entiende? Entonces, la acción de la aplicación es frente al conflicto, frente al problema y no a las 10 de la mañana cuando vos estás en tu casa tranquila, sino frente a la ira, frente a la frustración, frente a ese dolor que vuelve como un síntoma. Ahí es donde tenés que aplicar el combate, que es la herramienta, lo que estás transitando, lo que estás aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces, cuando iniciamos el camino, iniciamos por la valoración, ponerte en primer lugar, entendiendo que siempre va a costar, porque te tiene que costar, porque si no, no estás subiendo la cuesta, subiendo el nivel de conciencia, subiendo el nivel de pensamiento. Cuesta porque estás iniciando algo nuevo. Si querés cosas nuevas en tu realidad, sentí que te cuesta. Porque te tiene que costar. Si no hay un sentimiento de me cuesta, es porque estás en el mismo lugar, en tu zona de confort, repitiendo el pasado. Entonces, vaciémonos de que te cueste es algo malo. Que te cueste es un símbolo de que estás dirigiéndote hacia subir esa cuesta, hacia ascender el nivel de conciencia y hacia concretar tus metas. Si querés cosas nuevas, tienes que subir la cuesta, tienes que atravesar los miedos, tienes que atravesar la rutina de estar cómoda. La comodidad es un reflejo de estar en el mismo lugar donde ahí no pasa nada, ¿ok? Entonces, si queremos materializar metas, tenemos que entender que vamos a tener que salir de la parte confort, de la comodidad, de todo es fácil. No, no debe ser fácil. Porque si es fácil, es lo mismo. Ahora, tampoco es complejo, tampoco es difícil, pero si vos querés que una relación crezca, le vas a tener que dedicar tiempo, le vas a tener que dedicar dinero. Entonces vos vas a iniciar un viaje hacia tener una mejor relación con vos mismo, ¿sí? Para que en vez de decirte que no puedo, adentro tuyo diga sí, sí podés, sí lo valés, sí lo valés.
¿sí? Amarme más, quererme más y que mi cuerpo sea más bello, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una excelente, maravillosa relación conmigo misma, que mi cuerpo sea el cuerpo que yo quiero, que el dinero que gano sea el que yo quiero, yo voy a tener que comenzar una relación conmigo misma. ¿Y cómo comienzo esa relación conmigo misma? Bueno, lo mismo que sería una pareja. Voy a tener que ser una pareja conmigo misma. Vos conoces a alguien y bueno, imagínate si esa persona dice, no, yo no voy a invertir dinero en vos, así que si querés comer algo, comé de tu heladera. Y vos a esa persona que le decís, no, yo con vos no quiero ir a ningún lado. Entonces, vos querés, si conoces a alguien, que mínimo te regale algo, invierta tiempo, invierta dinero. Imagínate que te diga, no tengo tiempo para vos. No, tengo un montón de cosas a hacer más importantes que vos. Y vos a esa persona, ¿te gusta esa persona? Y no. Es lo mismo, si vos no le vas a dedicar tiempo a tu vida, no le vas a dedicar el dinero a lo que querés. Si, por ejemplo, viene Roberto, vos estás re enamorada de Roberto, y Roberto dice, ay, tengo unas ganas de irme de vacaciones, aunque sea una playita o algo, vos decís, ay, voy a ahorrar y voy a comprarle un pasaje para que podamos ir juntos a la playa. Porque te emociona regalarle algo a quien querés y poder ayudar a esa persona. Es lo mismo que si tus hijos te dicen, ay mamá, yo quiero ir a esa colonia de vacaciones, yo quiero ese robot, yo quiero ese autito, y vos decís, bueno, voy a juntar plata porque quiero regalarle esto, porque amo a mi hijo. Bueno, eso mismo que haces con los demás, que los ponemos en primer lugar, hacelo con vos. Ahí empezamos a darnos cuenta que no nos damos nada, que siempre nos estamos conformando, que nos compramos las cosas de oferta y no las que queremos, que siempre estamos dejando lo que queremos para después, para cuando haya tiempo, y el tiempo es ahora, porque la vida no la tenés comprada, no sabes cuándo se termina. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste lo que querías? ¿Te animaste a ir hacia lo que querías? ¿O te estás conformando con lo que tenés por miedo a perder eso que tampoco te gusta, pero que te conforma porque es lo que hay? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Si hoy no sos importante para vos, mañana tampoco, porque la mente tiende a repetir lo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días tenés que ponerte en primer lugar. No de vez en cuando, darte un gustito. Porque estás acá para vivir la vida que querés y no amoldarte a algo que no querés. Y yo estoy acá para recordártelo, para recordarte el lugar que vos ocupás en tu vida, para recordarte cuánto vos te das a vos mismo, a vos misma, cuánto vos valés para vos, cuánto vale tu vida, conocerte, saber quién sos, qué haces ante lo que vos querés. Si te lo das o lo postergás y te seguís postergando pensando que algún día alguien te va a dar algo, cuando ni vos misma ni vos mismo te lo das. Yo estoy acá para recordarte cuánto confías en vos. Y si vos no confías en vos mismo, en vos misma, menos va a confiar los demás. ¿Quién va a confiar en tu trabajo, en tu servicio, en lo que vendés, si ni siquiera tenés confianza en vos? ¿Se entiende? Si vos no sos capaz de dirigirte a lo que querés, ¿cómo vas a concretar tus metas? Si depende 100% de vos. ¿Se entiende? Tenemos que ponernos en primer lugar. Y es lo que más cuesta. Qué difícil. Qué difícil valorarnos. Qué difícil. Qué difícil. ¿Cuál es el problema que tenés? El primer problema que tenés es que todo lo que querés es mucho para vos. Y que como estamos en un lugar mediocre, en un lugar de desvalorización absoluta, siempre postergamos lo que queremos. Y siempre nos conformamos
con lo que no nos gusta. Y después nos quejamos de que el cuerpo hace síntoma. Y después nos quejamos que nos sentimos tristes, frustrados, sin ganas. Y después nos sentimos enojados. Y es tu cuerpo, tu alma diciéndote, loco, ¿cuándo vas a vivir la vida que querés? ¿No te das cuenta que el tiempo pasa y nunca hiciste nada? Que te conformás con relaciones de mierda, que seguís haciendo todo por los demás, que siempre te postergás, que al final siempre estás diciendo y nunca activando. Y entonces el cuerpo grita. Grita porque ni siquiera nos escuchamos, nos silenciamos tanto que al final ya ni sé lo que quiero. ¿Por qué? Porque la primer persona que arruina tu vida sos vos. Porque ante lo que querés, lo que deseas, te decís que no podés, que es difícil, que es muy caro para vos. Y te desvalorizás con eso. Y eso no significa que te endeudes para lograr lo que querés. Significa que salgas de la zona de confort, que hagas cosas nuevas, que inviertas tiempo, que tengas el deseo de mejorar, de brillar y que no te conformes con una vida mediocre. Pero qué difícil, es que me cuesta. Es que sí, cuesta salir del pozo, cuando te metiste en un pozo, cuesta. Cuesta que tengas que agarrar la soga y hacer un esfuerzo por salirte de un lugar de desvalorización. Y va a costarte salirte de un lugar donde te metiste y donde justificaste algo que no te gusta. ¿Por qué? Porque imaginemos que hace 40 años que venís diciéndote que bueno, es lo que hay, bueno, es lo que hay, bueno, y cuesta pensar distinto. Por eso es tan importante invertir en nuestra mente. Porque tu manera de pensar se ve reflejada en tu manera de sentir, en tu química emocional. Entonces, si a vos no te gusta sentirte como te sentís, es porque tu foco, tus pensamientos, tus puntos de vista, tampoco te gustan. Entonces, si queremos sentirnos distintos, vamos a tener que pensar distinto. Y para pensar distinto tenemos que aprender a escucharnos, aprender a vaciarnos de poner el foco afuera y ponerlo más adentro, de obtener nuestras propias respuestas. Y no de estar esperando a que el otro me dé las respuestas cuando ni yo sé lo que quiero. ¿Vamos bien? Entonces, hago la pregunta, ¿de qué tema quieren que hable? Y frente a la respuesta veo desvalorización. Frente a la respuesta veo que la persona se pone en último lugar. Frente a la respuesta veo que quieren saber cómo hacer las cosas y que no son capaces de hacerlas desde el lugar de ¿cómo hago una torta? Bueno, primero tenés que comprar los ingredientes y después seguís el paso a paso y la torta va a aparecer. Ah, no, pero no tengo plata para comprar los ingredientes. Bueno, entonces no vas a tener nunca la torta. Bueno, pero ¿cómo la hago? ¿De qué sirve que te dé la receta si no tenés los ingredientes? Y si no sos capaz de comprar los ingredientes porque para vos no puedo, es difícil, es muy caro. Ay, no, me da flojera ponerme a batir. Es lo mismo frente a todo lo que quieras hacer. Es lo mismo, quiero que te lo traigo a la torta para que entiendas que es lo mismo, que te quieras comprar una casa, un auto, que quieras hacer un curso, que quieras comprarte un par de zapatos, lo que quieras, siempre es lo mismo. Te da flojera salir de la zona de confort y pensás que alguien te lo va a dar. No va a pasar. Tenés que mover, tenés que accionar, tenés que dedicarle tiempo. Vas a tener que batir si querés la torta. O comprarla en la panadería. Ah, pero es más cara. No. ¿Se entiende? Entonces, siempre estoy intentando de que te tientes con el fruto de la sabiduría. Como la serpiente tienta a Eva para que coma el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entender que el problema no es lo que vos querés materializar, sino de que entiendas de que fallás y que te tenés que vaciar de esas fallas. Y que para vaciarte de esas fallas tenés que aprender a pensar, tenés que aprender a sentir, tenés que aprender a modificar tu mente. Porque tu mente está programada para repetir lo anterior.
Entonces, si no vamos a hacer ese proceso, no vamos a concretar una meta, porque vamos a tender a hacer lo mismo, a postergarnos, a ponerlo en último lugar, a hacerlo un día y al otro día no. Entonces, lo que no se mantiene en el tiempo se muere. Y lo único que mantenerse en el tiempo es el no puedo, el es difícil, el esfuerzo y las cosas generalmente que no te gustan. Entonces, ¿a qué le dedicas mayor tiempo? ¿Se entiende? Dai dice, Nati, tengo mucho picazón en las piernas y no puedo lograr que se me vaya. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Dai, vos estuviste en alquimia el año pasado, no, el anterior, y ya tenés el ejercicio del síntoma. Hacelo, ¿sí? Tenés que hacerlo. Tenés que preguntarte desde cuándo tenés el síntoma. Las piernas, ¿para qué sirven? ¿Dónde te pica? Y el que me vaya me va a hablar de algo que querés irte, me quiero ir de un lugar y no me voy. Y entonces me pican las piernas para que te muevas hacia una dirección. Me vaya, que me vaya, que me vaya, te dicen las piernas. Que me vaya, que me vaya, que me vaya, me dicen las piernas. Que me vaya, que me vaya, que me vaya, me dicen las piernas. Pero yo no las escucho. Ay, no logro que se me vaya. ¿Será que hay una valla que tenemos que saltar para animarnos a ir por donde queremos ir? Ay, 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 ay. Es así. Entonces, el primer paso es preguntarte qué lugar ocupas en tu vida. Y esto de decir, ay, yo ocupo el primer lugar, la pregunta es en hechos, en conductas. Si te das a vos misma, a vos mismo ese lugar con tus conductas o no. Porque del dicho al hecho hay un estrecho. Hola, me gustaría que hables con respecto al tema de la violencia de género. ¿Qué les pasa a esos hombres y a algunas mujeres también? Vale, lo importante es entender que la violencia no tiene género. La violencia es violencia. Y la violencia viene por frustraciones. O sea, nuestro cuerpo habla. Los nenes, siempre miremos a los niños. Los niños son violentos, hacen rabietas, golpean las cosas. Cuando son chiquititos, vemos la violencia ahí. Obvio, no tenemos de que, ay, va a hacer daño, pero agarra la gomera, ¿viste? Vos decís, niño, ¿qué es este pibe? ¿Por qué? Porque llama la atención. Entonces, detrás de la violencia siempre es, estoy llamando la atención. ¿Por qué? Mira el perro agarra los juguetes y hace... Es biológica la violencia. Saca el estrés. Pero también nos habla de llamar la atención, de cazar. Somos biológicos, ¿sí? Y no nos olvidemos que detrás de una pareja está la palabra cazar. Me casé. Pero bueno, hay que ver la historia detrás de la historia, porque cada historia es única. Pero la violencia no tiene género y la violencia como parte fundamental tiene que ver con estrés que no se puede gestionar, comunicación que no se da. Entonces yo le tengo que pegar para que me entienda. ¿Se entiende? Y aparte que proyecto, ¿sí? Cuando uno ve las violencias y dice, bueno, ¿y vos qué hiciste para que te pegue? ¿Tengo que hacer algo? Ahora, sí, tenés que hacer algo. Es algo que en el inconsciente de la persona está registrado desde ese lugar y desencadena la violencia. Obviamente que lo ponen en un lugar de desvalorización. Vos hiciste algo para que te pase lo que te pasa. ¿Anduviste de noche? No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ir al hilo de la historia, ¿no? De hiciste algo que desencadena eso, como en el ataque de pánico. Algo ve la persona o siente o huele que le desencadena automático la violencia. La violencia generalmente se da como reflejo de algo que ya está aprendido. Cuando vos de chico te pegaban, vas a ser violento. Es muy probable. O vas a ser resumiso. Repetís el patrón del dolor cuando antes era el cinto. ¡Pah! Yo tengo historias cuando hacía las sesiones. Yo decía, pero ¿estos padres qué eran? Dictadores. Ponían a la nena de 5 años con maíz y arrodillada ahí porque no sé qué había hecho. Pero los padres terminan siendo a veces los mayores enemigos de todos. ¿Sí?
porque nos van a proyectar todos sus quilombos emocionales, lo que no aprendieron. ¿Se entiende? Entonces, todo eso queda guardado en el inconsciente como heridas de la infancia y se proyectan en las relaciones amorosas, porque el niño quiere amor. Pero los adultos a veces están frustrados, estresados y no ven las necesidades de los niños. Entonces empiezan los retos, los quilombos, los golpes. Hay que ver la historia detrás de la historia porque cada historia es única. ¿Sí? Ay, bueno, un tema muy interesante. Marufer 2020, mirate mi video de cáncer en mi canal de YouTube donde ahí lo explico. Rami, ¿qué habría que hacer si uno valora... Uno valora mucho a otra persona y ese valor no es recíproco? Vos mismo lo estás diciendo. Valoro mucho a la persona y ese valor no es recíproco. Es porque estás valorando a la otra persona y no vos. Yo me valoro a mí. Si yo no me valoro a mí, lo que voy a encontrar es que la otra persona no me valora. Yo pienso que me valoro en mi idea, pero en lo real no. Por eso no es recíproco. ¿Por qué? Porque tu yo dice, valoras más a la otra persona que a vos mismo. ¿Se entiende? O sea, es difícil, sí, porque ¿cómo hago para que puedan ver más allá sin haber hecho el camino? Es medio difícil, porque es como que yo le estoy tratando de ver para allá, pero hasta que no haces la torta, no te das cuenta del sabor, no te das cuenta cómo funciona. Es como que te estoy pasando una receta y queda ahí. Por eso trato de ser lo más simplista posible para que llegue la idea, pero es una idea y se va si no la ponemos en práctica. Patricia, hay un video de envidia especial dentro de mi canal de YouTube y obviamente hay un taller de cómo usar la negatividad y la envidia a tu favor. Sí, pero la envidia es lo mismo, nos habla de enviar. Pero bueno, hay que vaciarnos de un montón de conceptos. Mirate esos videos en YouTube y si querés ir más allá, está el taller. Marcos dice, ya, bueno, genial. Sé que es difícil llevar la idea a que la puedan entender en profundidad. El primer paso es entender que para yo concretar una meta tengo que cambiar mi mente. Pero en ese cambio voy a empezar con un estrés. ¿Por qué? Porque voy a tener que salir de mi zona de confort, por eso me cuesta, por eso me frustro, porque estoy aprendiendo a aprender la mente desde otro lugar. Entonces, mi mente va a tratar de una y otra vez hacerme pisar el palito para que abandone el camino ante lo nuevo. ¿Por qué? Porque le genera mucha energía hacer cosas nuevas. Por ejemplo, intenten lavarse los dientes con la otra mano y vas un día, 2 días y al tercer día ya está miércoles, ¿sí? Con el mismo porque es más cómodo. Así nos cuesta ir hacia lo nuevo. Nos cuesta, o sea, sacás el tacho del lugar, el tacho de basura y vas siempre automáticamente al mismo lugar y decís, no, está del otro lado, lo puse para el otro lado. Por eso todos los cambios de conducta nos van a llevar a un estrés, como dicen las putas. No me siento cómoda en este lugar, no me siento cómoda porque hay cosas nuevas. Entonces ante lo nuevo va a haber incomodidad y eso es lo natural y está perfecto. El tema es que te des cuenta que es por ahí y que no porque sea incómodo abandones. María, Nati, hace muchos años repito la situación de no poder hablar en los exámenes orales como una fobia. Bueno, dentro de alquimia se trabajan herramientas exclusivas para el estudio, ¿sí? Hay un módulo exclusivo de eso donde se enseñan herramientas cognitivas para entender, pero es porque se repite porque hay un miedo frente a una situación, es como un ataque de pánico, una fobia, y se rompe con ejercicios exclusivos. Más que eso puedo decirte porque es una red neuronal que hay que cortar, ¿sí? Hay un sentido, pero por más que yo te lo dé necesitas la herramienta para romper con ese patrón. Francesca, a mí me fajaban por cualquier cosa. Puede ser de ahí lo de sumisa, exacto. Y buscas que te peguen, porque asociamos que mis padres me aman y mis padres me pegan, entonces yo busco que me peguen. Queda así en la mente, yo no se los puedo explicar sin entrar en neurociencias y entrar en
en lo que sería una clase exclusiva de alquimia, pero bueno, cuando somos niños entramos en un estado hipnótico. Por eso es tan importante aprender a pensar desde otro lugar y aprender a entender cómo funcionan las neuronas, por qué miramos como miramos, los canales de comunicación y todas esas cosas que las vemos en alquimia. Cómo me gusta escucharte, me haces muy bien, gracias Natalia, gracias a vos Claudia. Besos desde La Plata, dice Claudia Valle. Bien, entonces lo primero que tenemos que entender es que si nosotros no nos valoramos a nosotros, no va a entrar lo valioso en nuestra realidad. Que si para nosotros mismos no somos valientes, valiosos, ¿y quién nos va a defender? ¿Quién nos va a proteger? Vamos a estar queriendo que otro nos dé el valor que nosotros no tenemos. Por eso el valor es el valor. Por eso siempre al inicio tenemos que atravesar los miedos, nuestros enemigos. ¿Sí? Esa lucha que se da en lo externo, pero que en realidad es más interno y que no se trata de luchar, sino de entender por qué estoy en esa encrucijada, en ese conflicto. Por eso cuando vemos en los mitos del héroe, vemos este aprendizaje que el protagonista hace en todo el camino hacia, digamos, matar esos miedos o esas incertidumbres. Yo primero y después el otro, dice Claudia. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la palabra, generalmente la palabra la ponemos en último lugar, la ponemos en un lugar de repetición y la ponemos en un lugar de decir y no de hacer. Y la palabra, cuando yo se las enseño, trato de que comprendan que la palabra es una acción, que la vamos a encontrar en todos los mitos, simbólicamente y también literalmente. Dios habló y creó. En todas las Biblias aparece Dios hablando para crear. Entonces, la palabra es un vehículo de crear. Por eso los profetas van a tener como clave de iluminación la palabra. Habla y ilumina el lugar, porque la palabra es logos. Logos es luz, logos es Dios. Logos significa palabras, ¿sí? La etimología. Entonces, Dios es la palabra. Por eso, dentro del concepto de Dios vamos a encontrar el orar y la oración como un vehículo de conexión con Dios. No es casual que siempre tenemos que estar orando para conectar con Dios, pero no es el orar hacia afuera, sino orar hacia adentro, entrar en ese estado de meditación que nos lleva a la palabra. Por eso vamos a encontrar en los lugares orientales el orar como un concepto meditativo, de orar hacia adentro, de acallar la mente y escuchar esa voz que está interna, asociada al corazón, asociada a la iniciación, asociada a ese concepto de divinidad y de entrar en ese presente que es un regalo, en la hora. La hora es ahora, nos habla de la hora, nos habla del presente, nos habla del orar, el mismo verbo. Y después vamos a encontrar en los lugares más orientales, tipo chino, japonés, el concepto de esta meditación con el concepto del guerrero, ¿sí? De la guerra, de estas artes marciales que se utilizaban como un método de conexión con la divinidad. Y si bien uno dice arte marcial y yo tengo que luchar con el otro, en realidad te estaban ayudando a entender lo que tenés delante y cómo combatir ante eso y usar la energía a su favor, como en el aikido. Entonces, el hombre de por sí entraba en ese estado de autoconocimiento a través de las artes marciales. Obviamente hoy vas a hacer artes marciales y te enseñan el arte marcial desde un lugar denso y no desde un proceso interior, porque se enseñan las técnicas desde afuera. La misma palabra arte significa el que sabe hacer. Entonces, saber hacer
algo no implica simplemente hacer una técnica, sino también entender el origen de esa técnica en un lugar sutil y en un lugar más denso. A nosotros nos va a llegar esta vía de orar a través del concepto de la espada. ¿Sí? El concepto de la espada como un concepto de palabra. Por eso también en la Biblia vamos a entender que la palabra es como una espada, ¿sí? Donde podés atacar con tu palabra, podés matar con tu palabra y a su vez te defiende la palabra. Por eso la espada la vamos a encontrar también en el mito de Arturo con la Excalibur, que es el poder de la palabra y de sacarla de la piedra, ¿no? De esa espada que es hecha con el fuego del dragón, el aliento del dragón, que es un símbolo en sí mismo de atravesar los miedos, ¿no? De que esa espada está hecha con nuestros miedos. Entonces nos va a implicar un viaje de autoconocimiento muy profundo y de valor. A nosotros nos va a llegar la espada como un aspecto del ritual, por ejemplo, la espada que yo tengo acá para mostrarles. Bueno, ahí van a encontrar que tiene un simbolismo muy parecido a los egipcios, porque esta es Isis, es el escarabajo egipcio, las alas. Esto significa iniciación con las alas abiertas. Y esta es Isis. Y está haciendo una cruz que es símbolo de conocimientos ocultos. Esto es un átame, significa cuchillo de pluma. La palabra real es artabus, ¿sí? Y se usa para hacer rituales, porque es un símbolo. O sea, el ritual siempre es el lenguaje oculto detrás de eso que se enseña. La espada, el artabus, el átame, vamos a encontrar mucho con art. ¿Por qué? Porque es arte. Encierra la palabra arte en esto. Nos va a hablar del poder de la palabra. Esto es lo que simboliza a la palabra, ¿sí? Esto simboliza a la palabra. La palabra es como una espada que te protege y que al mismo tiempo ataca. Si pensamos en la espada de Arturo, que vamos a encontrar también en Arturo, el arte, nos va a hablar especialmente de la enseñanza detrás de ese mito, que él viene a integrar, ¿sí? La parte, digamos, religiosa y la parte más mística. Entonces nos habla de integrar también la palabra, nos habla de defenderla, nos invita a poner la palabra en un lugar elevado. Por eso el átame que yo tengo, la espada que yo tengo, como un símbolo del ritual, es una que tiene ese escarabajo egipcio, que es símbolo del renacer, de resurgir entre las cenizas, ese camino iniciático, ese camino alquimista. Y la palabra es eso, es como una espada. Si vos no sabes usar la espada, no te podés defender, ¿verdad? Si vos no sabes usar tu espada, estás indefenso. Entonces la espada nos habla de eso, de aprender a usar la palabra, de entrar en la palabra. Y así la espada está ahí como parte de tu protección, para defenderte, para atacar cuando tenés que atacar, para tenerla contigo. Cuando nosotros entramos en la historia de la sabiduría, entramos en ese concepto de la palabra como un lugar creativo, como un lugar asociado a la divinidad y como un lugar asociado a emprender el viaje de la sabiduría. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que aprender a escucharnos es aprender a entrar en la palabra, en el concepto de la palabra, en el concepto de orar. ¿Qué estás orando? ¿Qué estás diciendo? Porque en tu hora estás marcando tu tiempo.
estás marcando tus puntos de vista, estás marcando lo que estás observando, qué mente habla en vos, quién mueve tu lengua cuando tú hablas, decía Buda. O sea, la lengua nos va a hablar de nuestros puntos de vista, de lo que estamos diciendo, lo que estamos eligiendo decir. Por eso la palabra bendecir y maldecir habla del decir, del hablar, pero no desde el lugar de hablar por hablar, sino de hablar desde un lugar de acción. Por eso, y el verbo se hizo carne, los verbos que usamos cuando queremos materializar una meta, lo que decimos sobre un problema, es clave para tomar la espada y cortar con ese conflicto, con ese síntoma y protegernos de eso que está pasando y que está en lo que decís. Por eso es tan importante aprender a escucharte. Y por más que yo te escuche una vez y te diga, bueno, te invito a que me cuentes lo que te pasa y yo te ayude a escucharte, si vos no te escuchás todo el tiempo, vas a seguir generando más de lo mismo, porque el arte de aprender a escucharte es algo que requiere mucha práctica. Por eso práctica viene de platicar, y es un arte que tiene que entusiasmarte, porque si no estás dispuesto a escucharte, a ponerte en primer lugar, a escucharte a vos, vos no estás en un terreno de valor, de valoración. Por eso el rey habla y dirige. Por eso Arturo es el rey. Nos va a hablar de esa palabra que nos invita a reinar sobre nuestra realidad, desde entrar en esas leyes, en esos valores. Yo tengo mis valores bien estipulados, lo que sí y lo que no. Y ante eso acciono con la espada, acciono luchando, ¿sí? Hay algo que yo no quiero. No me quedo a esperar a que alguien me dirija desde afuera. Voy y acciono. Por eso también vamos a encontrar en el mito iniciático el camino del guerrero, ¿sí? Como un viaje de autoconocimiento, ¿no? Y la guerra siempre es interna, es con uno mismo, con ese no puedo, con ese es difícil, con ese más tarde, que nos pone en el lugar de espectador de nuestra vida y no en protagonista. Por eso entrar en el rey, en reinar, es entrar en ser protagonista. Y para ser protagonista voy a tener que atravesar los dramas, atravesar mis miedos, mis no puedo, y ahí empieza el viaje de autoconocimiento. Ningún viaje de autoconocimiento que no te enfrente a tus miedos es válido. Porque no estás haciendo nada. ¿Se entiende? No estás viajando, no estás haciendo un camino. Estás estudiando desde un lugar exotérico y no esotérico. Por eso en la antigüedad, cuando uno decidía hacer un viaje de autoconocimiento, viajaba literalmente a esos lugares y hacía lo que eran años de estudio ahí, donde tenías que hacer trabajos y donde en eso te estaban enseñando cosas ocultas y tenías que bancarte el proceso de no entender por qué te hacían barrer el piso, por qué te hacían cortar el césped con la mano y que quede todo parejo. Porque lo que están haciendo es que ames la voluntad de aprender. Entonces, claro, o sea, el segundo día estabas como Daniel San, ¿no? Esto que pintar la cerca. Qué aburrido, yo vine acá a aprender otra cosa. Estoy perdiendo mi tiempo, no encuentro valioso esto. Y el maestro lo que hace es justamente vaciarte de todas las expectativas, de todos tus deseos que vienen de tu ego, de esa mente limitante, que lo único que quiere es, dame el certificado, yo quiero tener un título, ay, yo quiero aprender, ¿para qué? Para darle a los demás. No estoy interesado en hacer el camino, estoy interesado en llenarme de información. Entonces todos los viajes de autoconocimiento que se hacen en Occidente generalmente tienden a formaciones, a títulos, a ser alguien para los demás y no en hacer ese camino. Por eso vamos a encontrar grandes personas que tienen montones de títulos pero que en su vida no hay
luz, no hay iluminación, no hay un proceso, no hay el resultado que deberían tener en sus propias vidas. ¿Se entiende? El maestro muestra con su ejemplo, enseña con su ejemplo. Y el maestro generalmente no quiere enseñar. No le interesa. No le interesa, ¿por qué? Porque, ¿cómo hago para aplicar otra vez? Cuando no valora tu tiempo, no valora tus palabras, no escucha, le haces una metáfora y no la entiende. Y vos, arrancate el proceso. Y se enoja. ¿Se entiende? No entiende lo que estás haciendo, porque no ve más allá, ve solo la cosa, ve el dedo. Es como esto, yo te señalo la palabra y vos me ves el dedo. Bueno, ¿y qué palabra es la que tengo que decir para materializar la relación que quiero? ¿Qué palabra tengo que decir para tener un autito? ¿Qué palabra tengo que decir? Y me ven el dedo y me ven el dedo, y no ven hacia dónde apunto, hacia allá. Y eso pasa siempre en todos los caminos de autoconocimiento. Y los van a ver plasmado en las películas y demás, pero no lo ve la persona que no está instruida en haber aprendido el arte, porque las películas son arte, las canciones son arte. Entonces, en todo lo que está el arte va a estar plasmado el camino del autoconocimiento, en todo. Pero la gente no lo ve. Inicio, desenlace y fin. No ve la finalidad de eso, no ve más allá. ¿Se entiende? Es lo mismo. Por ejemplo, siempre están preguntando, bueno, Ramona, ¿qué significa? Significa Ramona. Ahora, ¿vos tenés sed de entender lo que significa tu nombre? Hacé alquimia. Porque estás en versión mono, Ramona. Mono, 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 mono. Mono me querés y bueno me lo decís. Mono, mono, mono. Yo quiero saber lo que significa mi nombre. Tu nombre está en todos lados. Pones en Google qué significa Ramona y te va a aparecer lo que está en el nivel de conciencia desde donde me preguntás. Ahora, ¿vos querés entender la magia que habita en tu nombre? ¿Querés escuchar la enseñanza que habita en tu nombre, en tu apellido, en tu historia? Tenés que hacer alquimia. Porque solo ahí vas a poder comer ese fruto, porque implica práctica, implica ponerte en primer lugar, implica valorar mi tiempo y mi trabajo, implica valorar tu nombre. Y eso no te lo puedo decir desde acá, porque lo que te puedo decir lo vas a desechar, no lo vas a entender, porque seguimos mirando ese dedo. Eso es lo que quiero entender. No es que yo no quiera dárselo, es que falta práctica. Falta que vos aprendas a pensar. Yo no puedo caminar tu camino, no puedo ponerme tus zapatos, me encantaría, pero no puedo. Porque no vas a entender todo lo que habita. Ese Ra que está en el idioma egipcio y que nos va a invitar a un viaje hacia entender esa historia, esos sonidos. No se olviden que los egipcios en el sonido activaban el alma. Yo no puedo abrir un libro sin enseñarte a leer, porque el idioma de la alquimia es un idioma simbólico, antiguo. Los libros de alquimia son libros mudos, pero que hablan a quien tiene oídos para escuchar. Si no aprendes el idioma, no puedes entender lo que puedo decirte. No porque no quiera, sino porque te falta parte del camino. Cuando uno inicia alquimia, inicia un viaje hacia entender que el estudio es infinito, porque los estudios se hicieron como una conexión con Dios, una conexión con la divinidad y una conexión que te va llevando por un camino que cuando vas iniciando lo vas dándote cuenta que a medida que vas trabajando en ti y vas aprendiendo herramientas, se va expandiendo tu conciencia y te das cuenta que no estaba tan expandida. Y me falta tanto, porque cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Entramos en ese concepto de ¿cuánto falta saber? Y entonces te das cuenta que es un vaso que no tiene fin, que querés seguir tomando porque tenés sed de esa sabiduría. Y ahí aparece el concepto del cáliz.
de ese vaso que nunca se termina la sabiduría. Entonces, si no hay sed del saber, y el camino no lo vas a hacer, por más que mires todos mis videos, por más que haga los talleres, porque tiene que surgir ese entusiasmo por entender, por darte cuenta la magia que habita en cada obra, que las grandes sabidurías antiguas dejaron plasmado en todos lados, en el arte, en las Biblias, en los dibujos, en las esculturas, y entonces te empezás a dar cuenta que son todos códigos para quien está caminando el camino y decís, wow, 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 wow. La gente entra a un museo y entra y dice, ay, qué lindo, mira qué linda la pintura, mira qué escultura linda, bien, le sacan la foto, la suben a Instagram y dicen, mira, estuve en el Museo de Francia, qué lindo, hermoso. Pero no entienden todo lo que significa eso. Y voy a decir, ya, yo no podría ir al museo, tendría que mudarme al museo y estar años ahí adentro para entender todo lo que quisieron decir en eso. Entonces vos decís, y no poder ver la majestuosidad de eso. Y que las personas que hicieron eso estaban en un nivel de conciencia tan elevado, porque las catedrales se hicieron para que la gente aprenda a escuchar. Por eso cuando escuchás la música ahí adentro, vibrás en otra sintonía, porque es una caja de resonancia perfecta para elevar los estados de conciencia a un pueblo que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, tenemos que entender que el origen de la alquimia es un estudio que era para muy poco, porque en ese momento las personas eran analfabetas. Y las catedrales, los dibujos, las pinturas se hicieron para que el pueblo pudiera entender lo que decía el sacerdote. Entonces, si no vamos a entender de mitología, de historia, estamos muy lejos de esa sabiduría. Y la gente dice, ¿y de qué me sirve aprender esto? De todo. Porque nuestro inconsciente es simbólico. Porque seguimos los mismos esquemas como humanidad. Porque detrás del mito hay una historia y detrás de esa historia habitan conocimientos antiguos en un lenguaje oculto que hay que estudiar y que obviamente se empieza a dar en niveles avanzados de alquimia. Pero la sabiduría siempre estuvo ahí para todo el mundo, pero nadie sabe el idioma. Porque eran tan inteligentes que la pusieron visible ante todo el mundo para que no se perdiera, pero oculta ante los ojos que no sabían leer sus mensajes. Pero a medida que caminas el camino te das cuenta de eso y estás listo para entenderlo. Lo que quisieron decir, por qué lo ocultaron. Literalmente el que sabía a la hoguera. Y que había tanta sed de sabiduría que la gente arriesgaba su vida para aprender. Porque literalmente si se enteraban que sabías, a la hoguera. No nos olvidemos que las personas instruidas eran las personas que iban a la hoguera, porque eran peligrosas para el poder. Pensar es peligroso para los reyes. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que entender que el tiempo donde nace en los estudios del oculto era un tiempo donde está todo codificado para que no se pierda. Entonces no está a simple vista para todo el mundo. Y que generalmente las personas que han traducido manuscritos y demás son personas que no estaban instruidas en lo oculto, sino que lo hacían desde un lenguaje exotérico. Entonces tenés que ir más allá, más a fondo, y ahí te empezás a dar cuenta que hay un hilo conductor en todo.
y de que las mismas cosas van cambiando de forma, pero es la misma cosa. Y es la práctica que te da esa sabiduría, no te da otra cosa. Y la certeza de que, wow, es así. Sí, va siguiendo el hilo. Funciona así. Y que lo hicieron como un camino hacia la divinidad. Y la divinidad no es el concepto que tenemos nosotros de un Dios afuera, sino la divinidad como un camino de conocimiento. Por eso vamos a encontrar a los grandes alquimistas entendiendo la química, la física en su totalidad, grandes científicos diciendo Dios existe porque lo habían comprobado en sus laboratorios. Pero todo eso se pierde y se divide la ciencia de la espiritualidad. Y entonces nos alejamos cada vez más de esa sabiduría que estaba en los monasterios y que era dada por esos sacerdotes. Entonces, cuando hablamos de alquimia, hablamos de un camino de conocimiento que cada vez es más intenso, más intenso, más intenso. Que no es una formación, que no es un título, que estamos aprendiendo como se aprendía en la antigüedad y que estamos haciendo el camino como se hizo siempre. Desde ese lugar donde empezás a entender que a medida que aprendes a pensar y a expandir tu conciencia, aparece ese significado oculto detrás de tu nombre, detrás del síntoma, detrás del conflicto, y empieza a aparecer la historia detrás de la historia. Es un viaje de autoconocimiento a quien valora ese camino. Por eso estudiaban los que tenían el valor de dar su vida por los conocimientos. Y uno dice, no puedo, es difícil. Antes, por esta sabiduría, daban la vida. Quiero que lo entiendas. La vida ponían en juego. Su vida al precio del conocimiento. Eso es tener sed de sabiduría. Es muy caro. No estás lista para ese conocimiento. Porque si en la antigüedad daban la vida por esto, el precio que estás pagando no es tanto como el que pagaron tus ancestros. ¿Se entiende? Hay sabidurías que es la vida, porque hay un conocimiento que es la vida misma, que es no solo aprender a conocerte, sino aprender el lenguaje del universo. Y el universo es tan extenso, tan intenso. Hay cosas que todavía no tienen explicación, pero sin embargo está ahí para quien tiene ojos para ver, oídos para escuchar. Pero quiero que entiendas esto. La alquimia nace en ese lugar. Nace en un lugar donde el conocimiento es prohibido, es oculto, donde el conocimiento y la práctica se hace en un lugar oculto, donde estamos todo el tiempo pensando de que no me encuentren. Y por eso va a pasar a través de los mitos estas historias de autoconocimiento y de sabiduría, donde va a haber claves muy profundas de física, de química, de astronomía, porque los alquimistas estudiaban las ciencias que hoy vemos desde afuera. Y hay cosas que los alquimistas descubrieron y que están en los libros y que sin embargo la ciencia todavía ni sabe eso. La física cuántica recién ahora empieza a entender eso que estaba hace millones de años atrás. Obviamente desde otras palabras, desde otros conceptos, pero que estaba plasmado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho para aprender, hay mucho para entender, hay mucho por saber. Pero ese conocimiento está a quien lo valora, a quien decide hacer ese camino, hacia quien entiende que primero tenemos que transformarnos a nosotros mismos para luego transformar la materia. Que la mente rige sobre la materia. Y que si no cambia tu mente, no va a cambiar tu materia, tu cuerpo. Vos querés perder kilos sin cambiar la mente. La mente es adicta a la comida, adicta a que me quieran, me reconozcan, a que me amen. Tenemos que vaciarnos de lo que no somos para encontrar lo que somos y ahí descubrir nuestra misión, nuestro propósito, por qué tengo este nombre, por qué estoy donde estoy, por qué estudié lo que estudié. Aprender a conocernos, aprender a descubrirnos, es un viaje hacia vaciarnos primero de lo que no, para entender lo que sí. Y es un viaje que lo primero que te propone es ponerte en primer lugar. Y si vos en el primer lugar decís no puedo, es difícil, no estás lista para hacer ese viaje.
Porque si no tenés el valor de invertir dinero en vos, no estás lista para esta sabiduría. Seguí mirando mis videos en YouTube que son gratuitos y que están ahí, abiertos a todo el mundo. Me quiera o no me quiera, pero están ahí. Pero si vos querés entrar en el camino de la valoración, vas a tener que valorarte. Y te valoras poniendo el precio de que vos si querés algo, podés hacerlo. Si no atravesás no puedo, no estás lista. Alquimia es así, empieza con el primer examen. ¿Cuánto vale tu vida para vos? ¿Estás dispuesta a pagar el precio por saber quién sos? Por vaciarte de esas heridas emocionales que traemos repitiendo historias. Si no estás lista para invertir en tu mente, en tu vida, en concretar tus metas, no estás lista para entrar en la escuela. No estás lista para que te muestre el libro de la sabiduría. No estás lista para conocerte. Todavía falta valor. La valentía de ponernos en primer lugar, de valorarnos, de querernos, de dejar de postergarnos y de hacer lo que queremos. Por eso siempre digo que alquimia es un llamado. Es el ser que nos llama a conocernos, a que esta vida no pase desapercibida y que dejemos huella. Es así. Por eso siempre les digo, ¿cuánto vale tu vida para vos? Porque yo le puedo poner el precio que yo quiera a mis clases, ¿sí? Es mi trabajo, es mi camino, es el estudio, ¿sí? El tema es vos, qué valor le vas a dar a estudiarte a vos misma, a conocerte, a saber quién eres, a lograr y concretar tus metas. ¿Qué valor tiene para vos eso? Y ahí empieza el viaje. Quien lo valora, aprenderá. Quien no lo valora, no lo aprenderá. Siempre estamos ante una decisión y siempre estamos ante ese proceso, porque de un día para el otro tampoco vas a conocerte. Vas a tener que bancarte el proceso de entender que un árbol no crece de un día para el otro, que son meses, que son años de alquimia. Y que cada mes y que cada año, que cada módulo te va a aportar más sabiduría, más conocimientos, pero si estás lista para ponerlos en práctica, porque tampoco sirve que nos llenemos de información y no la ponemos en práctica. La práctica es algo que depende 100% de ti, de que pongas tu mente y tu tiempo en poner en práctica lo que te enseño, de que lo entiendas, que comprendas que la sabiduría tiene que ponerse en hecho. Por eso arte significa saber hacer. Yo te doy el saber, pero si no lo haces, seguimos en la misma. Seguís siendo espectadora, espectador de tu vida. ¿De qué sirve de que te hable todo el tiempo en mis videos? Valorate, amate, ponete en primer lugar. Sí podés, claro que podés, confía en vos. Sí podés. Deja de decirte que no podés, sí podés. Podés todo lo que vos quieras, pero tenés que atravesar tus miedos, tenés que salir de la zona de confort. Yo estoy diciéndotelo, pero si no lo vas a hacer, yo no puedo hacer nada, por más que te diga, que te hable, que te cuente. No puedo caminar tu camino, no puedo ponerme en tus zapatos, no puedo solucionar tus cosas. Tenemos un solo ser humano a cargo, nosotros mismos. Si vos no te vas a hacer cargo de tu realidad, de tu vida, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando a que alguien nos venga a salvar? Recordá que en la antigüedad se decía, uy, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Recordemos que el mito del Mesías es un mito hebreo y que la palabra en hebreo Mesías también significa y cerebro. Por ende, el Mesías viene cuando enciendes tu cerebro, porque tú eres el Mesías de tu realidad. Entonces tenemos que aprender a encendernos, a iluminarnos, a caminar el camino que grandes sabidurías nos dejaron, para que dejemos de ser simplemente animales en una vida terrenal, como sexo, un trabajito y la casa. ¿Y de qué sirvió? ¿Qué descubriste de tu alma, de tu espíritu, de tu esencia?
¿A qué viniste? ¿Viniste a eso nada más? ¿El trabajo que estás haciendo es el que tenías que hacer? ¿O simplemente te conformaste con hacer ese trabajo para sobrevivir y no para vivir? Por eso tenemos que entender que hay metas que nos van a llevar a sobrevivir. Amor, salud y dinero. Y hay otras que nos enseñan a vivir. Y cuando hablamos de vivir, hablamos de la expansión de nuestro ser, de saber qué es la vida, qué es la existencia, por qué estamos acá. Y esas preguntas tienen respuesta a quien inicia el camino hacia conocerse, hacia descubrir el origen de lo que le pasa, hacia entender que nada es al azar, que Dios no juega a los dados, como decía Einstein. No juega a los dados, no existe el azar desde ese lugar de que a veces sí, a veces no. Hay un orden y el estudio de ese orden es el estudio que los grandes alquimistas hacían. Pensar, pensar, pensar. Cómo funcionan los metales, cómo funcionan cómo funciona la luna. Aprender a leer el universo es lo que hicieron los grandes alquimistas. Y yo estoy acá para enseñártelo. Estoy acá para que te entusiasmes con esto, para que entiendas el camino que se hizo, para que la sabiduría llegue a vos. ¿Se entiende? El viaje de la palabra es un viaje que nos va a llevar a entender por qué desaprobabas los exámenes, por qué no aprendías, aprender a pensar, aprender a entender, a no estudiar de memoria, sino a estudiar entendiendo hacia dónde tienden las cosas. Entonces no importa de lo que te hable, vas a entenderlo absolutamente todo. Entender quién sos, por qué te pasa lo que te pasa. Es un viaje que te lleva a ser parte del universo y no estar ajena a lo que te pasa, ¿no? Y a su vez entender por qué pasan las cosas en determinados momentos, por qué repetís una y otra vez las mismas historias. Es un viaje, un camino que nos propone valorarnos, ponernos en primer lugar, aprender a escucharnos, aprender a invertir en nosotros mismos, valorando nuestra vida, nuestra existencia, que nos propone aplicar los conocimientos para entrar en la sabiduría. Porque una cosa es conocer y otra cosa es el saber. El saber está en la boca, en ese fruto que está simbolizado en el mito de Adán y Eva. Simbolizado por probar un fruto que nos habla del conocimiento del bien y del mal, de la dualidad, de la división, de la separación, para lograr integrar y conocer la fuente de la existencia. Es un viaje hacia ver con otros ojos. Y de ahí nos viene ese sentido extra que sería ver con el tercer ojo. Es con los ojos del entendimiento y eso se estudia, eso se ejercita. Hay mucho por aprender, mucho. Y cuanto más aprendes, más te das cuenta que no sabemos nada, porque hay tanto para entender, para comprender, para saborear, que siempre tenemos sed de conocimientos. Quien estudia alquimia tiene sed de más, quiere más, no simplemente quiere sobrevivir, quiere más, quiere entender, no quiere pasar por esta vida desapercibido, quiere comprender, quiere mirar, quiere entender. Eso es lo que yo te propongo. Te propongo que te pongas en primer lugar. Te propongo que tu vida tenga un sentido. Te propongo que materialices tus metas, que no te conformes con una vida que no te gusta. Te propongo que tomes decisiones. Te propongo que te muevas, a que acciones, a que viva, a que disfrutes. Te propongo que te escuches, a que entiendas por qué te sentís como te sentís, por qué te pasa lo que te pasa. Yo te lo propongo y vos decidís si querés, si no querés, si te gusta, si no te gusta. Yo estoy acá para quien tiene sed de sabiduría. Así que si sentís el llamado de alquimia, recordá
que las clases son online, son 100% online. Podés ingresar en cualquier momento del año. Las clases comenzaron en febrero, pero vas a ir accediendo a los módulos grabados si inicias más tarde. Y si inicias ahora vas a poder participar en vivo, ver las clases en vivo, tanto teóricas como prácticas. Si querés, claro que podés, pero vas a tener que atravesar el no puedo, el es difícil, el más tarde, porque la mente tiende a postergarnos, a tacharnos a nosotros mismos y poner a los demás en primer lugar. Por eso quería hablar de la valoración en esta vertiente del valor, porque en realidad no tenés dinero porque no tenés el valor de enfrentar tus miedos, tus no puedo, porque no le das valor a tu vida, a tu existencia, porque preferís conformarte con una vida que querés antes de hacer un viaje hacia vivir y animarte a vivir la vida que querés y romper con las limitaciones, con relaciones tóxicas, con cosas que no te gustan. Porque preferís quedarte con la culpa, con la incertidumbre antes de entrar en el valor y tomar la espada como se hacía en la antigüedad y luchar por la vida que querés en vez de amoldarte a lo que no te gusta. Por eso cuando pregunté de qué tema querían que hablara, vi en todas las respuestas que no se estaba valorando la vida, tu existencia. Y que eso no tiene sentido, porque el tiempo lo tenemos acá y no sabemos cuándo es el último momento. Entonces, ¿qué vida estás viviendo? ¿Qué vida estás decidiendo vivir? ¿Hacia dónde te dirigís? ¿Qué esperás? ¿Que venga alguien a salvarte? Cuando vos tenés que ser el héroe de tu propia vida. Cuando vos tenés que tener los huevos, voy a decir, para parir una nueva realidad. O sea, esto no es para los mediocres, para los que tienen miedo. Por la puerta del miedo tenemos que entrar si queremos vivir inmensamente con sentido. Si querés vivir una vida con sentido, vas a tener que atravesar los miedos, las excusas mentales, las desvalorizaciones. Si no estás listo para atravesar esos miedos, acostúmbrate a la frustración, acostúmbrate al aburrimiento, a una rutina de ver los días pasar y de ver cómo mirás por la televisión, por videos en YouTube, una vida que te hubiese encantado vivir pero que no te animaste a vivir. Y no culpes a tus padres, no culpes al país, porque eso es de mediocre. Vos no podés culpar a nadie por la vida que vivís. La única persona que es responsable de tu vida sos vos. Si vos no tenés lo que vos querés, porque no tuviste el valor para ir por eso. Recordátelo. Porque si no tenés lo que querés, es porque no tuviste el valor de ir por eso lo que querés, por aguantarte el proceso, por aguantarte la frustración de no tenerlo ya, la ansiedad de ya, porque el ego quiere todo ya, pero un árbol no crece de un día para el otro. Si vos querés un negocio próspero, vas a tener que invertir dinero, trabajar para que crezca ese fruto. No pretendas de un día para el otro tenerlo, porque eso también viene de yo quiero todo ya y que alguien me lo dé. Entonces, vos elegís cómo vivir. Si no te gusta la vida que tenés que moverte de ahí. Y para moverte vas a tener que atravesar tus miedos, tus excusas, tus no puedo, es muy caro, es muy difícil, ay me cuesta, ay no tengo ganas. No entras en la ganancia hasta que no tenés las ganas. Y las ganas no te pueden venir de afuera, te tienen que venir de vos. Ganas de vivir, ganas de aunque sea que pase algo en tu vida, que te lleve un poquito más cerca de las metas que querés. Si no estás listo para vivir una vida con valor, no pretendas que entre lo valioso, que te valore a alguien. Porque siempre se ha puesto al héroe en el lugar de valor. Con tal de concretar sus metas, pone la vida en juego. Entonces, ¿cuánto vale la vida para vos? Porque el problema no es que un día te mueras. El problema es de que pasaste por esta existencia sin haber vivido. Entonces ya venís perdiendo de entrada. Porque no importa si la muerte te encuentra a mitad del camino a tu meta, pero por lo menos te encontró viviendo tu vida. En vez de estar mirando cómo pasan los días, los años, los meses
y no te animaste a vivir la vida que querías. Más mediocre que eso no hay. Porque eso implica que estás viviendo para los demás. Por eso ponemos a los demás y porque yo a mi vida no le pongo sentido. Entonces a mí me interesan mis hijos, qué va a pensar el vecino, por qué y por qué. Tu vida nunca la viviste. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que me preguntas, ¿qué significa mi nombre? Yo te digo, si ni siquiera sabes lo que significa tu nombre, es porque ni siquiera estás viviendo. Ni siquiera te ocupaste por pensar por qué tenés ese nombre. Ni siquiera escuchaste tu nombre. Si me preguntás por qué, cómo hago para tener mejor autoestima, cómo hago para tener más dinero, te digo, yendo hacia ahí. Y si no estás ahí es porque nunca te dirigiste hacia eso. Elena, Nati, ¿qué significa tener artrosis de cadera? La cadera nos marca la dirección y la postura. La artrosis nos habla de desvalorización porque afecta a los huesos. Por ende, te estás dirigiendo y sosteniendo en algo que te desvaloriza. La cadera nos va a hablar de dirección. La dirección que estás tomando en tu vida te llena de desvalorización. Es decir, vivís para los demás, te sostenés más en los demás que en vos mismo. ¿Se entiende? Bueno, que este video te sirva, que te sirva para ponerte en primer lugar, para que aunque sea te animes a pensar si la vida que estás teniendo es la que querés o no. Y que aunque sea un instante, te cuestiones si hoy fuera el día de tu muerte. ¿Viviste la vida o simplemente sobreviviste? Que tu vida no pase desapercibida. Depende de ti. No te quedes con la música adentro. Todos venimos a hacer algo. Todos venimos a saber quiénes somos. Pero eso es algo que tienes que decidir hacer. No nos es dado. Implica valor. Implica ponernos en primer lugar y animarnos a emprender el viaje, hacia enfrentar los no puedo, los miedos y decirnos, yo voy a vivir la vida que quiero, yo no me voy a conformar, yo voy a ir innegociablemente hacia mis metas. No voy a pasar desapercibida, voy a dejar huella. Y la huella lo dejan las personas valientes, quienes atraviesan los no puedo, quienes se animan a brillar con luz propia, quienes realmente entienden que hoy es el momento, que mañana puede ser tarde y que si hoy te postergás, mañana también te vas a postergar. Hoy tenés que accionar, cada día cuenta. El tema es si vos contás para vos. ¿Vos contás con vos mismo? Si tu mejor amiga, tu mejor amigo fueras vos mismo y te dijera todo lo que vos te decís, ¿seguirías siendo amigo o amiga de esa persona? Seguramente no. Porque ¿quién quiere estar con alguien que le dice no puedo, estás gorda, sos fea, ay, mira cómo tenés el rollo, ay, no, ay, sos tonta, ay, no, lo que pasa es que te cuesta, es muy difícil para vos, mejor déjalo, ay, no, es muy caro, no, ahora no, mejor comprar las zapatillas al nene, no. ¿Estarías con alguien que todo el tiempo te está diciendo que no servís, que sos poca cosa, que nunca das a la talla, que no? ¿Estarías en una relación con alguien que te está diciendo todo el tiempo que no? Y no. Pero sin embargo, ¿qué te decís vos a vos misma? ¿Qué te decís vos a vos mismo todo el tiempo? ¿Te decís que sí frente a lo que querés o te decís que no? Te dejo pensando. Cuestionate cómo pensás, qué lugar ocupás en tu vida y en base a esa respuesta te darás cuenta por qué concretas tus metas o por qué no las concretas. Que este video te sirva. Les mando un beso enorme y recuerden que si quieren ingresar en alquimia, pueden
pueden pedir la info a mi WhatsApp más 549-2914-197428. Me escriben al WhatsApp y les paso toda la info. Las clases son 100% online, así que no hay excusas. Estés donde estés, podés hacer el viaje de alquimia, el viaje hacia saber quién eres, a qué viniste y aprender a entrenar nuestra mente para materializar nuestras metas. Les mando un beso enorme.